Buenas noches. Quería hacer unas palabras sobre mi papá, aprovechando la ceremonia. Y en primer lugar quería agradecer a la revista literaria El Hilo Azul del Centro Nicaragüense de Escritores, a su director Sergio Ramírez, a su editor Ulises Juárez por este homenaje a la vida y obra del escritor Juan Aburto, por habernos contactado a sus hijos y hacernos parte de esta celebración. Creo que necesito mis anteojos. Ahora sí. Se dice que Juan Aburto fue el primer narrador nicaragüense en escribir sobre la vida en la ciudad, las barriadas, el bullicio, el gentillal, como decía él, el trabajo burocrático, la eterna lucha del hombre contra la naturaleza, invadiendo y destruyendo el campo para cubrirlo todo de cemento. Juan Aburto fue testigo de eso y lo reseña en sus narraciones. Pero también es Juan Aburto quien señala premonitoriamente la desaparición de la narrativa vernácula de los cuentos de camino, con los personajes de las tradiciones nicaragüenses, de la carretanagua, del sisimico, de la cegua, de los colpazales y las bañadas en la laguna. Ya ni monte ni palos hay por el avance de la civilización, que arrasa la naturaleza, arranca de cuajo las enredaderas, obliga a los árboles a alejarse cada vez más para dar paso a nuevas casas, cuarterías y carreteras, como se muestra en El árbol mendigo. El sisimico ya está viejo, ya ni consigue mujer. La cegua ya no tiene monte donde aparecerse porque le han cortado todos los palos. Y a la gente ya no le da miedo nada. Se refugia en un supermercado encandilada por las fuertes luces fluorescentes, tratando de subsistir con la vida que conoce hasta que enfrenta la brutal realidad de que su mundo ya no existe. Que ella misma es solo un recuerdo de otros tiempos, que ya ni tiene sentido el contil ni el papel de China para pintarrajearse, que ya no asusta a nadie, ni consigue querido. Se aleja llorando, restregándose los ojos, disolviéndose y desapareciendo para siempre en la ciudad. Juan Aburto quiso que sus hijos conocieran esa Managua que él tanto amó y nos llevaba en largas caminatas a recorrer la ciudad, o íbamos hasta la orilla del lago de Managua, donde de niño aprendió a nadar, antes que fuera convertido en cloaca abierta de las aguas negras de la capital. Recorríamos el cementerio de máquinas de ferrocarril abandonadas, herrumbradas y de maderas medio podridas ya. Jugábamos a ser maquinistas y a correr pueblos imaginarios. Era feliz andando con su animalero, como nos llamaba cariñosamente a los hijos. ¿De dónde salió tanto animalero?, decía. Nos llevaba, por ejemplo, a la laguna de Tizcapa, nos hacía descender por caminitos en los matorrales, apartando ramas, brincando piedras, rodeando toda la laguna, viendo de cuando en cuando sus aguas tranquilas en el boquerón allá abajo. Salíamos por el otro lado, todos felices por la aventura de la selva en la ciudad. Era tradicional el paseo a Granada casi todos los domingos con la misma rutina: llegar al parque de Granada, comer un vigorón con fresco de cacao y luego tomar un coche de caballos para ir a la orilla del lago a pasar el día. Otras veces se combinaba con la visita a su compadre Fernando Silva, con quien pasaba horas hablando de poetas y de poesía. Juan Aburto vivía una vida de fantasía donde la tocineta era barriga de ballena, los bistecs eran nalga de elefante y las hamburguesas eran tortas de gato. Cada hora de la comida era una fiesta y ninguno de nosotros se sentaba a la mesa hasta que él llegara del banco a almorzar. Lo esperábamos ansiosos, viendo al fondo de la calle, unos en la ventana y otros en la puerta de la casa, hasta que lo veíamos a lo lejos con su caminar bamboleante, único, y salíamos corriendo a encontrarlo. Entre historias, anécdotas y chistes de caníbales transcurría la comida.
Siempre fue muy estricto con las lecturas que hacíamos. Nos prohibía sobre todas las cosas que leyéramos selecciones del Reader's Digest, porque eso nos quitaría el gusto por la verdadera literatura y ya no íbamos a saber reconocer un buen libro. También nos recomendaba que no leyéramos los pasquines que había por esos tiempos de Batman, Superman, Turok, el guerrero de piedra, el fantasma, Memín y tantos otros que aparecían cada semana. Pero ¿cómo un niño podía sustraerse al embrujo de esa lectura obligada para cualquiera con edad suficiente para leer? Nos íbamos a la media cuadra donde los alquilaban por 25 centavos y leíamos una pila de pasquines en un santiamén, al punto que los dueños de casa no creían que pudiéramos leer tan rápido, y menos sin mover los labios, y nos decían que solo veíamos las figuritas. Un día, estando todavía yo en la escuela primaria, apareció con un libro para mí, Oliver Twist, de Charles Dickens. Me lo dio en la noche y cuando llegó de su trabajo en el banco, y me fui de una vez al cuarto con ese tesoro. Me fascinó tanto que al día siguiente ya lo había terminado. No pude despegarme de su lectura. Ya más grande le pedí a mi papá que me recomendara un libro para leer. Se levantaba y se iba a la biblioteca a buscarme una buena lectura. Cuando lo terminaba nos sentábamos a comentar lo que había leído, qué me había parecido, qué opinaba él del libro y quizá hacía alguna nota mental para incorporarlo luego en algún cuento. Y prontamente me sugería otro y otro más. Era bonito conversar con mi papá, podía hablar de tantas cosas, pero sobre todo conocía a la gente. Creo que veía a la gente como personajes y quizás hacía alguna nota mental para incorporarlo luego en algún cuento. Alguna noche que no podía dormir debido al calor, me levantaba a medianoche buscando refrescarme en la sala, sintiendo alguna brisa fresca entrando por la ventana, y me encontraba a mi papá sentado en la oscuridad, también sin poder dormir debido al calor. Y nos sentábamos ahí en la oscuridad hablando bajito para no despertar a los demás, hasta que los primeros rayos del sol nos avisaban que se iba la noche y entonces nos íbamos a acostar. Nos habíamos pasado toda la noche conversando sin sentir pasar el tiempo. Aparte del gusto por la literatura, nos inculcó sus grandes pasiones que fueron la música clásica, los tangos y el boxeo. Él me comentaba que la gente no podía entender cómo él, que tenía tanta sensibilidad para la literatura y la música clásica, pudiera gustar de un deporte tan brutal como el boxeo. Quiero terminar contando una anécdota muy divertida que todavía me hace reír. Juan Aburto era una persona de pensamiento muy profundo, de meditar sobre las cosas que leía, sobre la vida, y era interesante escucharlo hablar de tantas cosas que había vivido y aprendido. Estaba un día yo lavando la ropa en la pila del patio y él estaba acostado en su hamaca debajo del limonero. Yo lo observaba y lo veía con una expresión de profunda meditación, totalmente absorto en algún pensamiento filosofal. Yo me preguntaba, ¿qué estará pensando? ¿Sobre qué estará meditando con tanta intensidad? ¿Por qué caminos andará su mente? Hasta que ya no me aguanté más y le pregunté, papá, ¿en qué está pensando? Esperando oír toda una teoría filosófica sobre algún tema de vital humanidad, pero me contestó, mamita, es que no me puedo decidir si me quedo aquí en la hamaca o me voy a acostar a mi camita. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar esta conversación sobre Juan, que queremos que sea lo más amena y variada posible. Y quiero empezar precisamente por el final, preguntándole a Carlos que nos hable de ese último viaje de Juan Aburto a México, lo que fue esa experiencia. Alrededor de Juan siempre hubo situaciones mágicas y sorprendentes, todas llenas de humor.
Resulta que por aquellos días nos daba a Napoleón Fuentes y a mí sentarnos en su casa, en su apartamento que tenía en México, ya que él trabajaba en la embajada, y platicábamos de un poeta. Y platicamos mucho sobre Beltrán Morales, y el día siguiente él me fue a buscar y me encontró escribiendo una carta. Y le dije, hombre, le estoy contestando una carta a Beltrán que me mandó fechada en 1814 y que quiere que le consiga una entrevista con Octavio Paz. Le digo, las dos cosas las veo difícil porque esa carta fechada de esa manera y conseguir a Octavio Paz son como tratar de subir el Everest. Y me dice, no la mandes, me dice, yo la voy a mandar por el correo diplomático. Pero no es cierto, sino que se le echó en la bolsa y me dijo, vamos a echarnos un trago. Le dije, Napoleón, son las 11 de la mañana, que en México es como las 9 de aquí o las 8 quizás. Me dice, ¿qué te importa vos? Vamos a echarnos el trago. Y nos fuimos a un bar que estaba ahí atrás. No nos echamos uno, sino varios. Y al final me dijo, es que no te quería decir, me dice, que se murió Beltrán Morales. Días antes nos había pasado con otro poeta que no puedo recordar. Las mismas circunstancias, habíamos hablado de él continuamente y resulta que al día siguiente nos daban la noticia de que había muerto. Yo le conté eso a Juan en una de las cartas, muchas cartas que nos escribíamos, una de tantas. Le conté ese fenómeno que nos había sucedido y cuando él llegó a México, lo primero que nos advirtió fue, no me vayan a matar. Y yo le dije, no te preocupes, estuvimos hablando de vos toda la noche, pero con el imperfecto presente no pasa nada, solamente es cuando están lejos. Ah, bueno, me dice, eso me tranquiliza. Y se fue con Napoleón a comprar unos libros al Ministerio de Educación y yo los estaba esperando, obviamente, en una cantina. Cuando ellos llegaron, y Juan le dio el rumero de libros que traía a Napoleón, se adelantó un poco donde yo estaba con un pasito ligero, me abrazó y me dijo, solo te estaba esperando, papito. Ya nos subimos a la camioneta que le había dado Bellas Artes porque él estaba invitado por el gobierno mexicano e inmediatamente se sintió mal y pensamos que era una cosa estomacal, pero perdió el sentido, se acostó en las piernas de Napoleón, estuvo ahí con nosotros. Napoleón me consolaba a mí, que yo había dicho que fuéramos directamente al hospital y para allá íbamos y me decía, no, me dice, no le pasa nada, si tiene la panza caliente todavía. Y entonces llegamos al hospital. Ah, bueno, en el interín, yo dije, yo le voy a, en último caso, yo me lo llevo a este hombre a mi casa. Y él entendió mal en su semi-inconsciencia y se levantó de pronto así y me dijo, ¿cómo me vas a llevar a mi casa si no sabes mi dirección? Y yo le dije, yo sé muy bien tu dirección, no te preocupes. Ya lo llevamos al hospital, lo bajaron y el médico me dijo, amigo, lo siento mucho, hace 5 minutos su amigo falleció. Y fue una cosa muy dolorosa y mientras entregaban el cuerpo, pasaba por todos los trámites forenses y demás, me entregaron sus cosas en una bolsa, sus botitas, un lápiz azul que andaba, una cartera, el pasaporte. Y nos fuimos muy tristes, Napoleón y yo, esperando que fuera el otro día para regresar a solicitar el cuerpo y avisarle al consulado de Nicaragua que lo fueran a traer. Y nos fuimos obviamente a una cantina. Y estábamos en la cantina y se quedó en silencio Napoleón y me dijo, ve, me dice, aquí está Juan. ¿Cómo que aquí está Juan? Le digo yo lo acabo de ver ahí sentado, me dice, aquí estaba con nosotros. Entonces le dije, ve, mejor vámonos a la casa porque no voy a hacer que suceda algo. Así fue. Al día siguiente vinieron los trámites, etcétera, y resulta que yo estaba acusado de presunto homicidio porque
yo era el que había entregado el cadáver, y como no había sido fuera de un hospital y había muerto en la calle, pues yo era presunto homicida. Entonces, como presunto homicida, no me podía mover de la ciudad, no me podía ir al otro lado hasta que resolvieran la situación. Ya la autopsia reveló que había muerto de un infarto, y el médico me dijo que había tenido múltiples microinfartos de los que no se había dado cuenta. Ya fuimos a velar el cadáver, Napoleón y yo, en la funeraria, mientras el gobierno de Nicaragua lo mandaba a recoger en un avión. Y estuvimos ahí, me lo habían peinado como rock and roller, con un gran copete así. Entonces yo fui con un cepillo y lo peiné como él se peinaba, como gente seria. Y efectivamente ahí estuvimos. Ya el Napoleón había perdido todo el arrojo y la valentía, y no se atrevió a entrar a la sala donde estaba el cadáver, pero fue el que lo entregó a los emisarios del gobierno, ya que yo estaba no en buenas condiciones con el gobierno de entonces. Y ya se vino a Nicaragua, donde le hicieron un homenaje, y me dio una gran emoción saber que en el momento en que lo estaban enterrando se leyó mi poema, los dos poemas, uno que le escribí cuando cumplió 70 años, que se llama "Si mueren los pájaros", y el siguiente poema que dice "Si mueren los pájaros", que es narrando esto que les acabo de contar. Cuando uno piensa en Juan, piensa en sus cuentos maestros sobre la vida provinciana o urbana de Managua, pero yo creo que todos los que estamos aquí, como Carlos ha dicho o ha relatado, pensamos en Juan de alguna manera sentado alrededor de una mesa de cantina. Y uno de los recuerdos que yo tengo de Juan es que ese carácter muy inquieto que tenía. Juan era muy difícil que se centrara en un tema, siempre estaba yendo de un tema a otro, hablando de muy distintas cosas, y en determinado momento desaparecía de las mesas y no se sabía qué se había hecho Juan. Y una vez estábamos en León celebrando un congreso de escritores jóvenes, que ha sido por ahí el 62, 63, en una de estas cantinas de León, porque el congreso se hacía, buena parte del congreso, en las cantinas. Juan desapareció y después supimos que se había venido a pie para Managua. De repente decidió que él cogía camino y venía a pie para Managua, en esa de sus inquietudes trascendentales. Hablando de eso, pues yo quisiera preguntarle a Edwin acerca de esta vida de Juan, entre el burócrata serio, circunspecto en el Banco Nacional, y su vida bohemia. ¿Y cómo fue que conociste a Juan? Buenas noches. El Juan que yo conocí es un Juan totalmente alejado de ese Juan yaciente en los brazos de Carlitos Martínez, de Carlitos Pérez Alonso y de Napoleón Fuentes. Yo lo conocí, era un hombre de vitalidad. Me parece que lo conocí a través de Luis Rocha. Que me lo presentó como un desconocido, pero agradable de conversar con él sobre literatura y sobre información. Nosotros estábamos informados de lo que estaba ocurriendo en la literatura nicaragüense contemporánea. Sabíamos perfectamente bien quién era Ernesto Cardenal, andábamos con él, lo acompañábamos, andábamos con los que ahora son viejos y les hacíamos hasta los mandados, simplemente les hacíamos los mandados. Pero no conocíamos nada de lo que había ocurrido antes del 60 para acá, no sabíamos nada. Entonces nuestra conexión con el pasado fue Juan Aburto.
Juan Aburto nos contó que existió una vez un poeta que se llamaba Joaquín Paso, nos habló de otro poeta que era hermano primo de Roberto Cuadra y que se llamaba Manolo Cuadra. Incluso nos llevó a la pensión Vargas a conocerlo. Resultó ser un hombre agresivo y muy dado, o totalmente dado al alcohol. En esa época Juan vivía en el costado oriental del Colegio Bautista, o sea, para entender, del Colegio Bautista de Señorita. Para mejor entendimiento, eso es de la iglesia del Carmen, media cuadra a la mano derecha, una casita con una grada alta. Pegado donde vivieron después, como ya vivía en ese entonces una señora Downing, pariente de Luis Rocha, ¿verdad? Después se trasladó a vivir a la casa, o ahí lo encontramos viviendo frente, no el lugar más ideal para Juan, viviendo frente a una cantina. Entonces solo cruzaba la calle y estábamos donde Canizales, así se llamaba. Era una cantina burdel, precursora de todas estas cosas que hay. Tenía una tarima, se veía agua arriba, se subía una escalera y la gente se encaramaba ahí arriba a hacer lo que mejor le pareciera. Entonces, él nos comenzó a contar muchas cosas de que Ernesto no contaba, pero que había vivido. Nos contaba de las mujeres a quienes estaban dedicados o que él suponía que estaban dedicados. Este está dedicado a la fulanita, este está jurado a la hija. Y entonces nos íbamos enamorando de un poema más y otro menos. Nuestros poetas favoritos de la época para hablar con Juan era hablar de Ernesto Cardenal y de Joaquín Paso, a quien ninguno de nosotros había conocido. Pero de Ernesto sí hablábamos mucho y lo esperábamos con mucha ansiedad y siempre era motivo de alegría para nosotros el que regresara a Nicaragua. Incluso en un viaje que hice a México lo fui a visitar al monasterio de Cuernavaca, Santa María de Cuernavaca, creo que se llamaba. Este Juan que yo conocí era un hombre lleno de vitalidad. A las 8 en punto de la mañana estaba embarcando las horrorosas tarjetas de la IBM. Con el mismo rigor salía a su almuerzo y después salía a las 5 de la tarde y habitualmente estábamos en la esquina de la Casa Pela, Roberto Cuadra, Iván Uriarte y yo esperando para hacer el recorrido de las cantillas de Managua. Pues algunas veces era como una especie de azar, decía, pues ahora comenzamos por la parte de aquí de arriba, entonces ya nos íbamos al barranco, que era realmente un barranco, no era un título que habían puesto, no fue un barranco que quedaba a la orilla de la línea del ferrocarril. Después, media cuadra para arriba, nos íbamos donde don Huicho, que tenía una hija muy linda, una morena muy linda. Carmen se llamaba, y ahí estábamos con don Luis platicando, y desde luego que teníamos crédito disponible no más allá de 20 córdobas, ¿verdad? Si éramos tres, cada uno tenía un crédito como 7 pesos. 20 córdobas se traducían en 40 tragos de 50 centavos, lo cual era una tonelada de tragos, pues, y nos lo bebíamos y con el estilo de Juan. El tío de Juan que agarraba el vaso y decía, a ver papito, hasta el fondo. Un pedazo de caña y ya está, y seguía la conversación sobre con su boca de pájaro, y seguía la conversación sobre esta cosa, sobre la otra cosa. Por ejemplo, parece que en homenaje de también a Ernesto Cardenal, con él conocimos que Ernesto yo creo que ya le daba pena, más pena de la que le da ahora, el poema con Sir Walter Raleigh en Nicaragua, ¿verdad? No lo conocíamos nosotros, pero nos llamaban las cosas y comenzamos a buscar nosotros con nuestros propios medios vinculaciones nicaragüenses con el mundo exterior. Y seguimos desconociendo al famoso Ron Ronalds, a quien Arellano le escribió poemas, varios poemas, otros más le escribieron poemas
sobre situaciones, por ejemplo, descubrimos la vida pasada de Luis Alberto Cangrales, entonces Apples Boy, las manzanas que ella le ofrecía a los muchachos en el ferrocarril. Obviamente el Apple Boy era enseñarle las tetas a la gente esa de por ahí. Pero bien, entonces por cada trago que nos bebíamos, con una tiza se hacía una raya. Primera raya, segunda raya, tercera raya, cuarta raya. Al llegar a la quinta raya, se le pasaba a una a pagar esta cuenta. No hay más servicio mientras no se paguen estos 5 por 5, 25, estos dos primeros 50, 250 corbos. No vaya a ser que alguien se fuera, ¿verdad? Ya pues agarraba en un curioso borrador, en un inexistente pizarrón surrealista, tal vez diseñado por Breton, borraba las cosas y comenzábamos la cuenta. A veces pues, cuando nos trataban bien nos daban unas tacitas de sopa, que eran como la mitad de este vaso, era sopita de frijoles con chicharrón y cosas así pues, y siempre estaba a veces le daba por tratar de enseñarnos a boxear, y entonces nos comenzaba a hablar de Francois González, apellidado, nominado La Sombra, porque según Juan, culminó toda su carrera boxística sin que nadie le haya puesto una mano en la cara. Entonces se cuadraba y comenzaba a hacer los pases y las muecas de La Sombra, porque nosotros nos quedábamos asombrados. Y así fue. Nunca, como dije en un escrito que publiqué hace unas par de semanas y que tenía aquí para leer, hombre, muy engorroso, muy fastidioso. Seguimos con Juan bebiendo, además había una mesa de dados ahí. Desde ahí estoy tratando de acordarme cómo es que se llama en el mundo civilizado la palabra cuchumbo. Agarrar el cuchumbo. Tiene un nombre civilizado. Creo que es cubilete tal vez, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando ya nos quedaba poco dinero, agarrábamos el cubilete y a veces ganábamos y a veces perdíamos, pero la verdad es que ganábamos. Para esa época, y para que como dice un famoso chiste, hasta en las mejores familias pasa. El dueño del estanco llamaba nada más y nada menos que don Orlando Argüello. Pues, dio una presentación muy espigado, pero absolutamente indio, no negro, sino indio, ¿ves? Que le hacía falta un ojo y era muy amigo de nosotros, y si la silla que queríamos nosotros estaba ocupada, pues le quitaba a la gente que estaba ahí, esa silla era para nosotros. Entonces se desarrolló un mundo de bohemia, una bohemia tal vez distinta a la que vivieron los poetas de aquella época, que era una bohemia más sofisticada, de club terraza, de fiestas de 15 años, de grandes matrimonios, de grandes bodas. Era una bohemia de barriada, una bohemia de 50 bohemios. A veces Juan nos retaba a que diéramos el siguiente paso, y el siguiente paso consistía en tomárselo de a peso. Claro que cuando yo me recuerdo, porque todos aprendimos, era así el animal. Entonces había que hacerle como le hacía Juan. Agarraba juelgo y después se dejaba ir lo que llamábamos nosotros el pijazo más sabroso. A Luis Rocha le fascinaba y le encantaban esos pijazos. Luis tenía sus problemas en sus casas. Como todos ustedes saben, el padre Luis era un hombre muy severo en su disciplina, en su trabajo, y entonces Luis nos estaba atrasando porque nos hacía falta para completar el equipo, pero todavía no había terminado sus labores. Jodido, decía Juancito, se ponía, ¿y a qué hora sales, tío? Hombre, qué barbaridad. Hasta que por fin salíamos y ya pues ahora sí estamos completos. Pero esa historia del alcohol
que es más o menos la misma historia de esos poemas de Ernesto Cardenal, de la chiva de cigarros que se apaga y queda brillando, y el tarro de cerveza lejano, ¿verdad? Era traído a otras cosas y no era influenciado por Ernesto Cardenal, sino nosotros leíamos entonces a unos poetas norteamericanos llamados Bigby, que vivían ese mismo estilo de vida. Jack Kerouac vivía ese estilo de vida, el muchacho John Osborne y todos esos poetas norteamericanos vivían ese estilo de vida, un estilo de vida de cantina, de prostíbulos y de cosas. Entonces, lo último que dije ya era casi como un discurso de contraposición entre lo social, entre lo ético-social, y no hay ninguna contraposición, simplemente ellos vivieron otra época, otras circunstancias, y vivían y bebían de otra manera, igual nosotros. No se nos ocurría ir a comprar una botella de whisky, teníamos que haber trabajado 200 años para conseguir una botella de whisky. Pero como decía, esa vida tenía, y no sé si me lo van a permitir contar, ese bar de donde Cañizales tenía en el segundo piso una tijera, donde había como una escalera bien espinada, donde el que quería se despachaba con unas muchachas jóvenes que estaban ahí, no feas, pero tampoco la maravilla, no eran las nenas de aquella época, pero sí estaban apetecibles todavía. Una vez andando con el poeta Ciro Molina, que se le metía a andar con nosotros, que nosotros andábamos de dos pies, caminábamos rápido, Juancito caminaba rápido, raras veces usábamos taxi en aquella Managua tan pequeña, ¿verdad? Entonces se le metió a Ciro, a quien le decíamos Ciro Peraroca, que en paz descanse, se le metió que él quería ir al segundo piso con una muchacha. Bueno, entonces la subida fue fácil, lo subimos pues. Y seguimos nosotros bebiendo nuestros tragos. De repente, vengan a bajarme. Y nosotros estábamos hasta que íbamos a oír, vengan a bajarme. Hasta que llegó una señora y allá está el hombre que llevaba por 3 diciendo, vengan a bajarme. Entonces, no sé cómo hicimos, pues lo amarramos con una sábana aquí por debajo de las axilas y lo bajamos al estilo de ¿cómo se llama? De las películas de pilladera. Bueno, no del otro. ¿Ah? Pues, bueno, digamos, pues un ascensor de sabana. Y así. Tal realidad de que su mundo ya no existe, que ella misma es solo un recuerdo de otros tiempos, que ya ni tiene sentido el contil ni el papel de China para pintarrajearse, que ya no asusta a nadie ni consigue querido, se aleja llorando, restregándose los ojos, disolviéndose y desapareciendo para siempre en la ciudad. Juan Aburto quiso que sus hijos conocieran esa Managua que él tanto amó y nos llevaba en largas caminatas a recorrer la ciudad, o íbamos hasta la orilla del lago de Managua, donde de niño aprendió a nadar, antes que fuera convertido en cloaca abierta de las aguas negras de la capital. Sobre la vida en la ciudad, las barriadas, el bullicio, el gentillal, como decía él, el trabajo burocrático, la eterna lucha del hombre contra la naturaleza, invadiendo y destruyendo el campo para cubrirlo todo de cemento. Juan Aburto fue testigo de eso y lo reseña en sus narraciones. Pero también es Juan Aburto quien señala premonitoriamente la desaparición de la narrativa vernácula de los cuentos de camino, con los personajes de las tradiciones nicaragüenses, de la carretanagua, del sisimico, de la cegua, de los colpazales y las bañadas en la laguna. Ya ni monte ni palos hay por el avance de la civilización que arrasa la naturaleza, arranca de cuajo las enredaderas, obliga a los árboles a alejarse cada vez más para dar paso a nuevas casas, cuarterías y carreteras, como se muestra en El árbol mendigo. El sisimico ya está viejo, ya ni consigue mujer. La cegua ya no tiene monte donde aparecerse porque le han cortado todos los palos. Y a la gente ya no le da miedo nada. Se refugia en un supermercado encandilada por las fuertes luces fluorescentes
tratando de subsistir con la vida que conoce hasta que enfrenta la brutalidad. Buenas noches. Quería hacer unas palabras sobre mi papá, aprovechando la ceremonia. Y en primer lugar quería agradecer a la revista literaria El Hilo Azul del Centro Nicaragüense de Escritores, a su director Sergio Ramírez, a su editor Ulises Juárez por este homenaje a la vida y obra del escritor Juan Aburto, por habernos contactado a sus hijos y hacernos parte de esta celebración. Creo que necesito mis anteojos. Ahora sí. Se dice que Juan Aburto fue el primer narrador nicaragüense en escribir